Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Un gran abrazo para mis compañeros de ministerio. Les saluda Claudio Salazar desde Guadalajara y qué hermoso poder compartir en esta mañana la hora silenciosa. Hechos capítulo 4, 23 al 37. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La proclamación del Evangelio trae oposición, pero esto no debe impedirnos proclamarlo. Ninguna oposición al Evangelio puede frustrar la obra salvadora del Dios soberano. La soberanía de Dios en la salvación es nuestra esperanza, y a medida que avanzamos en nuestras tareas en el ministerio, la soberanía de Dios es nuestra suficiencia cuando testificamos. Lucas nos cuenta en Hechos 4 que los gobernantes locales y los líderes religiosos de Jerusalén ordenaron a Pedro y a Juan no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pedro afirmó que ellos no podían obedecer esta orden. Su testimonio era como un fuego ardiente metido en sus huesos. Ellos dijeron: no podemos no decir lo que hemos visto y oído, pues eso es lo que anunciamos. Ellos fueron testigos oculares de las obras y de las enseñanzas de Jesús antes de la cruz y de su poder operante por ellos después. El Sanedrín no tuvo otra opción que soltar a los apóstoles. Leemos en el versículo 23 de Hechos 4, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando Pedro y Juan regresaron a los creyentes locales y contaron las amenazas de los dirigentes, la respuesta de los cristianos se convirtió en un modelo para los creyentes que se enfrentan a presiones hasta el día de hoy. Ellos confiaron en la soberanía de Dios en todas las cosas y creyeron en el poder de la oración en toda circunstancia. Leemos en Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos
hay. Ellos oraron al Dios soberano. Es notable que la primera respuesta de los cristianos ante las amenazas severas fue la oración, y su oración comenzó con alabanza. Ellos comenzaron a recordar tres cosas sobre Dios. En primer lugar, Él crea, Dios crea, Dios habla y Dios controla todas las cosas. Luego recordaron cómo Dios se revela. En el 4:25 se menciona que Dios había hablado por boca de su siervo David. Ellos consideraban la Escritura, cómo Dios había hablado a través de aquellos hombres inspirados por medio del Espíritu Santo. Ellos citaron el Salmo 2 y reconocieron que ese salmo se estaba cumpliendo en ese momento. Pilato, Herodes, los romanos y el pueblo de Israel eran plenamente responsables de la crucifixión de Jesús, pero en Hechos 4:28, su oración muestra que también reconocieron algo crucial sobre la forma en que Dios actúa. Aunque muchos conspiraron para matar a Jesús, Dios había señalado que esto sucediera. Aquí vemos a la iglesia primitiva confesando tanto la responsabilidad humana como la soberanía de Dios. Doctrinas que se enseñan en todas las Escrituras. Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La soberanía de Dios no nos hace pasivos, sino que alimenta nuestras oraciones. Nos da una esperanza real al dirigir nuestras peticiones al Dios que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y que llevará a cabo todos sus propósitos. Después de una larga alabanza a Dios, los creyentes comenzaron a orar para que el Señor actuara. En el 4:29 leemos, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Todos recordamos cuando Juan y Jacobo se habían apresurado a pedir al Señor que enviara fuego del cielo sobre los que no querían recibir a Jesús. Una petición que dio lugar a una severa reprimenda del Señor. Pero en este pasaje de Hechos, no le pidieron al Señor que quitara las amenazas, sino solo que las viera. El Dios soberano ve. Él ve todas las cosas. En otras palabras, ellos dijeron, Señor, estas amenazas son asunto tuyo, pero nosotros vamos a seguir con la tarea de predicar. No vamos a distraernos en las tareas que nos han sido asignadas. Dios ve, Dios conoce, Dios sabe todo. Creer en la soberanía de Dios no nos hace pasivos, sino que alimenta nuestras oraciones. Las amenazas eran asunto de Dios, mientras que la predicación y la proclamación del Evangelio fue tarea de los discípulos y también de nosotros. Ellos pidieron al Señor que les concediera audacia para proclamar el Evangelio, la palabra de Dios. También pidieron que Dios extendiera su mano para sanar y confirmar la palabra con señales y prodigios en el nombre de su santo siervo Jesús. El énfasis no está en la acción o el poder humano, sino en esperar que el Señor haga lo que le plazca. Empecemos nuestras oraciones así, reconociendo quién es Dios, pongamos nuestras preocupaciones en sus manos y luego pidamos su gracia y ayuda para nuestras vidas y nuestros ministerios. ¿Cuál fue el resultado de la oración aquí en Hechos 4? 3 cosas sucedieron. El lugar donde se reunían fue sacudido. Dios confirmó que es realmente el creador del cielo y de la tierra. Y también fueron llenos del Espíritu Santo. Como resultado hablaron la palabra de Dios con valentía. Esto lo vemos en Hechos 4:31. Y Dios incluso dio señales y prodigios para confirmar su predicación. Nosotros en la actualidad continuamos con esta tarea. La gran necesidad del mundo sigue siendo escuchar las buenas noticias de Jesucristo a través de la predicación del Evangelio. Más allá de las presiones o amenazas a las que nos enfrentemos, el texto de hoy nos da esperanza para nosotros, para nuestras iglesias y para cada uno de nuestros ministerios. Ya sea que estemos en Argentina, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, te
tenemos que recordar que esta tarea solo puede lograrse con el poder del Espíritu Santo. Que estas verdades nos lleven en este día a alabar a Dios y a orar a nuestro soberano Señor que ve y actúa como a Él le place. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.